Capturan al exedil de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Convoca el presidente Enrique Peña Nieto a emprender cambios de fondo para evitar otro caso como el de Iguala Guerrero. Para que unamos esfuerzos en favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad. Independientemente del curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Instalan comisión mixta que dará seguimiento e información sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. La Secretaría de Educación Pública acepta diálogo con la Asamblea General Politécnica. Hoy, elecciones intermedias en Estados Unidos, las que definirán el resto de la administración del presidente Barack Obama. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar y tenemos mesa llena aquí. Oigan, es que qué cosa, qué mañana. Tenemos mucha información de último momento. Raimundo Rivapalacio. Bueno, sí, las puedo decir, fuentes federales le dicen al Primer Café que entre la 1 y las 2 de la mañana de hoy fueron detenidos en una casa modesta, bastante modesta, que rentaban en una zona urbana ejidal en el centro de Iztapalapa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, que son acusados por las autoridades mexicanas de ser los, vamos a decir, presuntos autores intelectuales de la desaparición y la muerte, desaparición de 43 normalistas y la muerte de 6 personas entre la noche del 26 al 27 de septiembre. Tenemos ahí el mapa, Raimundo, de dónde fueron detenidos en Iztapalapa. Fueron detenidos esta madrugada en Iztapalapa, derivado de un trabajo de inteligencia, de acuerdo con las fuentes federales consultadas por el Primer Café, de la Policía Federal y del CISEN. Este trabajo de inteligencia, entendiendo cuáles son las dependencias involucradas, nos llevan a sugerir, no a afirmar, porque todavía no hay información, hay más información sobre este tema, que se pudo haber debido a una intercepción de comunicaciones telefónicas. Es la manera como, por el trabajo de la Policía Federal y del CISEN, sugiere que esto fue un descuido, probablemente, del matrimonio Abarca y Pineda Villa, que llevó a su captura, donde no presentaron resistencia. Desde las 3 de la mañana están declarando en la Subprocuraduría Especializada para Investigación de Delitos de la Delincuencia Organizada. Oye, Raimundo, Juan Pablo, Paco, ¿Iztapalapa? O sea, se me hace muy... O sea, estuvieron aquí en el DF. ¿Alguien quiere especular sobre eso? No sabemos eso. Pero no. Hay información que sugiere que no estuvieron todo este tiempo en el Distrito Federal, pero estamos especulando. Sí, claro. O sea, realmente ni podemos decir que sí, ni podemos decir que no. Lo que sí podemos decir es que fueron capturados hoy en una casa que estaban rentando en Iztapalapa. Estaban, de acuerdo con la información de las fuentes federales, muy poca información que ha salido, estaban viviendo de una manera muy discreta. Por eso mismo se refuerza la hipótesis de que se debió a un descuido en las comunicaciones. Importante, vamos a hablar de esto más adelante, pero importante es la zona, y ya vamos a explicar por qué. Importante, muy importante va a ser también lo que declaren, porque nos puede llevar a cuál es la estructura de relaciones políticas y de protección que tenía este matrimonio. Y para proporcionar un poco, Iztapalapa es casi 2 millones de personas. Sí, claro. Es decir, ponlo en términos de vivienda y estás hablando de 500,000 de viviendas aproximadamente. El mejor lugar para esconderse es donde hay mucha gente. No, es que imagínate en personas que nos están viendo en este momento, o sea, de las personas más buscadas en el país, pues están aquí a un lado, dicen, pues aquí en Iztapalapa. No es tan fácil, ¿eh? Es lo mejor para esconderse es donde hay demasiada gente, porque pasa uno desapercibido si lo hace con discreción. Pero vamos a hablar de esto ya más adelante. Déjenme decirle que este tema del matrimonio alcanzó a entrar en el país informativo de la agencia Intelite con 4% de los impactos. Es el sexto tema
y lo que hemos platicado refleja también este PAI las tendencias que hay en los medios electrónicos. Esto, por supuesto, esta información y las elecciones de Estados Unidos hacen que hoy la prensa impresa sea historia. Sí. El primer tema en el PAI informativo de la agencia Intelligence, 56% de los impactos es este llamado al pacto por la seguridad que anticipa que hará el presidente Enrique Peña Nieto, muy probablemente. Él dice, en breve, en estos días, si el presidente sale a Asia en esta gira de una semana, el próximo sábado, suponemos que puede ser entre miércoles y viernes, cuando convoque este pacto por la seguridad. También vamos a hablar de esto más adelante. ¿Que le recortaron de 9 días a 7 días? Sí, una semana. Sí. Una semana, pero de cualquier manera será una semana, sería 2 semanas del anuncio, y dijo en estos días. Suponemos que será entre miércoles y viernes. 17% de los impactos, como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia rechaza la consulta popular pedida por el PRI para reducir el número de diputados plurinominales. El tercer tema, 12% de los impactos. La Secretaría de Educación Pública le dice a la comunidad del Politécnico, muy bien, vamos a dialogar a Zacatenco, dice, pero que empiecen las clases. Entonces, esta contrapropuesta, es decir, aceptamos, sucede, pero empiecen las clases, estaba siendo debatida, hoy vendrá la respuesta del Politécnico. Cuarto tema, 6% de los impactos, dice la Secretaría de Hacienda, que en los contratos petroleros van a ser viables para los inversionistas. Nada nuevo sobre esto, pues se trata de la reforma energética. Y 5% de los impactos, quinto lugar, es las remesas. Se informa ayer, las remesas llegaron tuvieron un alza de 7% con respecto al mismo mes de octubre del año pasado, y con esto son 14 meses consecutivos que viene al alza, lo que habla de una recuperación económica en los Estados Unidos que no le está sirviendo nada al presidente Obama este día. Bueno, este es el PAI informativo de la agencia. Ahora, ni ayer ni hoy hay ninguna nota sobre algunas declaraciones del empresariado sobre ajustes a la tasa de crecimiento, que me llama la atención porque en meses anteriores cualquier declaración de esta naturaleza de ajustes a la tasa de crecimiento se reflejaba en el PAI. Es que ya nos acostumbramos. Ya se acostumbraron. Ya es nota vieja. Ya es nota vieja. Pero bueno, pues ya vamos por 2 puntos, ¿no? Sí. Aunque Hacienda sigue diciendo que puede ser 2.7. Y seguramente hacia unas semanas más van a tener que hacer otra revisión. Bueno, Merrill Lynch dijo la semana pasada 2.4, es un ajuste, pero todavía no hay este tipo de furor en el ajuste como había el año pasado. Sí. En cuestión de primeras planas, algo que llama la atención, finalmente, más allá de lo que tiene hoy el PAI de la agencia Intelligence en cuanto a información, me gustaría destacar rápidamente el Washington Post y el New York Times, entendiendo lo que va a ocurrir hoy en los Estados Unidos. Están ya abiertas las casillas de votación, hay elecciones en los gobiernos, hay elecciones también legislativas, el Senado y también en la Cámara de Representantes. El Washington Post en primera plana tiene a Mitch McConnell, quien podría ser el hombre que se convierta hoy en el líder de la mayoría en caso de que los demócratas ganen en el Senado. Mitch McConnell, un hombre que tiene una relación distante con el presidente Obama, ya estaremos platicando más adelante de ello, y el New York Times, que tiene también una gráfica de votación muy clara de cada uno de los estados en cuestión de lo que viene en gubernaturas y Senado. Probablemente hoy pierde el presidente Obama en Senado, más adelante. Oye, ya lo estaremos platicando. Y en general, estaba escuchando Fox News antes de venir aquí al estudio. Bueno, Fox News está celebrando, están eufóricos de que ya es día de fiesta, o sea, están histéricos de felicidad, y en cambio ya CNN son más pausados, más informativos, pero sí en general hay una tendencia, por lo menos, Paco, y tú nos vas a dar más información más adelante de cómo vienen las encuestas. Ahora, también hay que recalcar que van a elegir gobernadores, que también es muy importante, 36. Y hemos hablado muy poco sobre la Cámara Baja. Las elecciones en la Cámara Baja, hay elecciones cada 2 años en Estados Unidos, a diferencia de México. Las posibilidades son nulas, mínimas. Nulas, o sea que se va a mantener, va a seguir siendo republicano. La pregunta es, ¿qué tan republicano? O sea, si incrementan los escaños, y parece que también... ¿Qué tipo de republicano? Si es la ultraderecha del Tea Party, van a ser más moderados. En la primera plana del Washington Post, Juan Pablo, ahora que hablabas, creo que es un buen recuento el que hace Elperin y Nakamura. ¿Qué estuvo mal
en el presidente Obama. O sea, What ya went wrong es un for hit, President sí. Obama. Es un buen resumen, me parece, de eventos que han marcado su administración y que entre la falla de su sitio de internet, de healthcare, la crisis de Medio Oriente, hace un buen recuento de cuáles han sido los golpes más significativos en su acuerdo presidencial. Dice, muchas crisis y menos esperanza en su capacidad de respuesta. Es que es lo increíble porque en términos reales la economía de Estados Unidos está mucho mejor. Ha bajado en una forma importante el índice de desempleo. Hay más personas que tienen acceso a servicios de salud. La reforma sí funcionó. La reforma funcionó, pero es un problema, veremos más adelante, de comunicación, ¿no? Bueno, las urnas ya abrieron en la costa este hace aproximadamente 15 minutos. Sí. Pero ya votaron previamente 8 millones de 18 personas. millones de 18 personas millones ya de llegaron personas. votos anticipados. Sí. Y lo otro que es interesante es que ambos diarios destacan el Senado y no las expectativas sobre las elecciones de las gobernaturas. Sí. Es decir, para Pues hablar de es lo que- que Sí, claro, importa. claro, Es que claro. para efectos prácticos, ahí es donde se define la política nacional. Exacto, en el Senado. Y son 5 gubernaturas únicamente, toda la competencia, 36, 38 con las especiales que hay, que tienen en estos momentos están en algún disputa, tipo de ¿no? disputa, sí, únicamente son. Bueno, nos vamos a ir a un corte y más adelante vamos a continuar hablando sobre las elecciones en Estados Unidos y vamos a ver cómo esto nos impacta aquí en México, así que no se vaya. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Fue creada el 4 de noviembre de 1946. En 1958 se inauguró en París el edificio sede permanente de la UNESCO. El dato útil para comentar en el café. De la mano de Sergio Sarmiento construyamos juntos El Quinto Poder. El programa que le da poder a la sociedad. Miércoles, 21:30 horas. Proyecto 40. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Con Downy, mezcla, combina y crea tu propio aroma. Porque mezclar te hace única. Con Downy, mezcla el poder de las perlas de perfume Unstoppables y las fragancias de los suavizantes Downy y crea aromas únicos que transforman tu ropa. Downy, P&G. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí. No, por nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Juego al béisbol desde que tenía unos 4 años. Fue el escenario perfecto. Me gusta la emoción que siento al jugar. El público ideal y las mejores condiciones para perder la vida. Iba a unos 120 kilómetros por hora. Sonó como un fuerte estallido. De inmediato supe que algo andaba mal. Apenas su pecho fue golpeado, Hunter murió. Al regreso de la muerte. Trauma. Miércoles 16 horas. Proyecto 40. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. No necesito mi cama para dormir bien, incluso en esos días. Always noches tranquilas. 9 veces más cobertura, más absorción, 0 escurrimientos. Despierto sintiéndome renovada. No importa dónde esté. Always noches tranquilas, para 0 escurrimientos. Seca, fresca, protegida, Always.
Este martes, 206 millones de estadounidenses y 25.2 millones de hispanos con derecho a voto están convocados a las urnas para renovar a 36 gobernadores, 435 legisladores de la Cámara de Representantes, 36 de 100 senadores y 46 legislaturas estatales. Esta contienda definirá quién encabezará las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con los últimos sondeos, el Partido Republicano podría quitarle el control a los demócratas. La encuesta de Princeton Survey Research Associates International dio a conocer los temas que podrían influir en la decisión del electorado. El primero de ellos es la economía incierta. Para el 29% de los encuestados, la prioridad principal en el Congreso para el próximo año es la creación de empleo. Un segundo aspecto es la larga batalla contra el Estado Islámico. 6 de cada 10 encuestados predice que Estados Unidos tendrá que hacer frente a la amenaza de los yihadistas, aún después de que acabe el segundo mandato de Barack Obama en 2 años. Un tercer punto que está en la mente de los votantes es la amenaza del ébola. 4 de cada 10 dice que un brote importante del virus en Estados Unidos es algo muy probable para el próximo año, aunque los expertos de salud pública aseguran que esta posibilidad es remota. A estos temas se les puede sumar el debate sobre la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama, ya que los republicanos contemplan presentar en enero 2 proyectos de ley para diluirla. Además, continúa la discusión de la reforma migratoria que los republicanos mantienen bloqueada en el Congreso. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Paco, odio decir eso, pero las tendencias parecen ser bastante contundentes. Ayer estábamos hablando sobre cómo en Estados Unidos se refleja un manejo diferente del idioma de las encuestas. Entonces no sé qué es lo que dice el idioma de las encuestas el día de hoy en relación a lo que podría suceder, particularmente en el Senado. Es muy interesante primero cómo las reportan y cómo las evalúan, sí, porque difícilmente alguien reporta en todos estos medios, digamos, y en sitios muy especializados. Uno que recomendaba ayer Raimundo, 538, que es el número de congresistas más senadores juntos, 538, muy recomendable, sí, porque te da en artículos muy específicos por qué las mediciones pueden estar sesgadas, cuáles son los problemas, qué es lo que podemos esperar, cómo se ponderan cada una de esas mediciones. Y la verdad es que es muy interesante porque es cuando ves cómo la masa crítica de información te puede servir y no hay literalmente información mala, ¿no? Es decir, toda es aprovechable, solamente que la van ponderando en función de el sesgo probable de cada una de estas encuestas por su récord, el día en que se midió, el tamaño de la muestra, el rating de las encuestadoras, el rating propio del nivel de precisión que ha tenido en el pasado. Entonces, todo esto hace que la información se vea de una manera totalmente distinta y que todo lo pongas en términos de probabilidades, ¿no? Creo que es muy obvio lo que puedo decir en términos de ponderación, pero es algo que lamentablemente no hacemos en la prensa en México. Oye, y de hecho nos acompaña desde Estados Unidos Armando Guzmán, nuestro compañero. Hola, Armando, muy buenos días. ¿Qué hola, Ana María? ¿Cómo estás? Juan Pablo, Francisco, Raimundo, qué gusto estar con ustedes. Un gusto, Armando. Oye, Armando, ¿qué es lo último que tenemos en términos, no solamente las encuestas, sino el ambiente que se está viviendo en Estados Unidos en este momento? Tú sabes que el ambiente es muy extraño porque a pesar de que los demócratas hicieron una gran campaña para que la gente se registrara y les jurara que iría a votar, hay un gran desinterés por todo esto. Ahora, te voy a decir, yo no sé hasta que veamos cómo se desarrolla el día, si en realidad este tipo de contienda que es tan competida y que tiene tanto que ver con el futuro de Estados Unidos, en realidad a la gente hace que salga y que vote. Los que saquen más gente son los que van a ganar. Y en este momento, entre menos gente salga, mayor es la ventaja para los republicanos, lo que siempre ha sido. Y en este momento eso es lo que parece ser. Entonces, todas las encuestas continúan favoreciendo a los republicanos precisamente por esa aparente apatía de la gente en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Hasta estaba escuchando y viendo los pronósticos del tiempo, que también de una forma u otra te define quién sale a votar o no, ¿verdad? Eso es cierto, pero te voy a decir, en el medio Atlántico, de Washington hacia arriba,
y antes de llegar a Maine, hasta Nueva Inglaterra, diría hasta Boston, tenemos muy buen clima el día de hoy. El día de hoy, para ser noviembre, tenemos algo así como 18, 19 grados de temperatura con sol, que esto en noviembre es una muy buena temperatura. Entonces, la gente no tendría problemas para salir. Hay algunos lugares en el medio del país en donde habrá lluvia y esto sí daña las posibilidades. En Kentucky, por ejemplo, en Colorado, que es tan importante, estas dos contiendas son muy importantes. Eso podría desgastar a la gente. Sin embargo, en Colorado están acostumbrados a todo esto y en Kentucky también. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. En el oeste ya no es tanto el problema, porque el oeste sabemos que siempre va con los demócratas, pero lo fuerte está de este lado. Mira, en New Hampshire, en Carolina del Norte, en Kansas, en todos estos lugares pensamos que los demócratas van a poder sobrevivir. Sin embargo, los republicanos necesitan 6 lugares, 6 asientos para tomar control del Senado. Eso es lo que está en juego el día de hoy. Y en el estado de Georgia, en Alaska, en Iowa, Colorado, Luisiana y en Arkansas, el problema está para los demócratas creciendo cada vez más. Y en esos dos tenemos a dos estados, a Georgia y a Luisiana, que podrían ir a una segunda vuelta. Yo te diría que en Luisiana es seguro que vayan a una segunda vuelta. Y en Georgia, si lo hicieran, conoceríamos el resultado hasta diciembre, y en Luisiana hasta el 6 de enero. Entonces, si no hay una definición fuerte el día de hoy, pues no sabremos si en realidad los republicanos toman o no el Senado. Y te voy a decir, hay un amigo que dice que hoy vamos a tener una sobrecarga de los 5 sentidos. Él le llama una carga sensorial. Y la verdad de las cosas es que, de acuerdo con las encuestas y con todos los números que tú ves, tiene sentido, porque hay muchas contiendas que están en el aire. Aparentemente los republicanos están adelante, pero todo podría pasar hoy, Ana María. ¿Qué tal, hermano? Te saluda Juan Pablo de Leo. En cuestión de lo que ha ocurrido con las leyes electorales en varios estados, que esto impide a muchas minorías votar, se está generando este fenómeno, por ejemplo, en estados como Carolina del Norte y otros donde la presencia hispana es importante y también le podría ayudar a los demócratas. Y rápidamente también, Armando, ¿qué implicaría un Senado republicano para el presidente Barack Obama? Se habla de que intentarían echar para atrás el tema de Obama, que es la reforma de salud, y llamar a comparecer a muchos de su gabinete por el tema de abuso de poder. ¿Qué podríamos esperar en ese sentido? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Mira, en cuanto a la cuestión esta de los fraudes de votación, que son una invención de los republicanos, son una invención que en realidad afecta más que nada a los afroamericanos. Los latinos no tenemos tantos problemas con la cuestión de identidad y de tener formas de identificarnos. Algunas de esas identificaciones han sido un problema, pero de otro tipo. Sin embargo, la gente que tiene problema con todo esto serían los afroamericanos. Y en ese sentido, en Carolina del Norte podría ser una situación muy incómoda. Ahora, te voy a decir, hay mucha gente, los latinos, los que votan más que nada, o los que votamos, son quienes hemos sido inmigrantes y quienes hemos obtenido la naturalización americana después de mucho tiempo. Hay 30 y tantos millones de personas que podrían votar en ese sentido entre los latinos. Sin embargo, no creo que sea un número tan grande. Y en ese caso, la gente tendría más problemas con el inglés, Juan Pablo, porque es muy difícil cuando tú vas a un lugar de votación que te ladren en inglés, porque lo que hace mucha gente es ladrarte en inglés. Y que tú no te atemorices por eso. Entonces tú dices, bueno, al demonio, ¿yo para qué tengo que tomarme esa molestia? Eso por un lado. Por el otro, en cuanto al Senado, es muy difícil ver qué es lo que pueden hacer los senadores en contra del presidente Obama, porque necesitan 60 votos, la supermayoría, en la mayoría de las leyes importantes, para cambiar la cuestión del famoso Obamacare, la reforma de salud. Necesitarían esos 60 votos y no los tienen. Lo mismo en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes estimamos que podrían llegar a tener hoy de 435, 243 asientos. Esos son suficientes para pasar o para aprobar leyes, porque se necesita una mayoría de 218.
pero no tienen lo suficiente como para pasar sobre un veto presidencial. Entonces, a lo que iríamos serían a dos cosas. Una, o a un enfrentamiento constante que nos llevaría a una parálisis total en la que el Congreso republicano trata de meter leyes y el presidente las veta, y el Senado, ni la Cámara de Representantes tienen suficientes votos como para detener o pasar por encima de ese veto. O lo que podríamos llegar a hacer, y esto Ana María lo vio de cerca con Bill Clinton en 1994, es un Congreso republicano contra un presidente demócrata que tiene que comprometerse, que busca la mejor manera de trabajar con ellos y que al final se sale con las suyas, que es lo que hizo Bill Clinton. Ahora, de Bill Clinton a Barack Obama hay una distancia del cielo a la tierra. Entonces, todo dependería del presidente Obama, y hay mucha gente que se teme que lo que Obama podría terminar haciendo es doblando las manos y haciendo todo lo que quieran los republicanos. En ese sentido, lo que más nos debe interesar en México, por ejemplo, es la cuestión migratoria, la cuestión de inmigración, porque los republicanos lo que quieren hacer es enfatizar más que nada la vigilancia en la frontera, y eso crearía una serie de problemas en la frontera entre México y Estados Unidos, y una serie de problemas entre los dos países, que quién sabe a dónde nos llevaría. No habría una reforma migratoria, pero sí habría una exageración aún mayor de la que hay hoy sobre la cuestión de la frontera, Juan Pablo. Armando, ¿cómo estás? Te saluda Francisco Abundis. Oye, según algunas de las últimas mediciones, ¿podría haber un voto latino que no sea tan favorable para los demócratas en esta elección? En 2010, alrededor del 65% del voto latino fue demócrata, y las últimas mediciones dicen que este podría bajar hasta 57%. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo se van a comportar en esta elección los latinos? Mira, Naleo, Francisco, lo que dice es que en la última elección de medio término, los latinos que salieron a votar fueron algo así como 6.300.000. Y lo que Naleo, que es la Asociación de Funcionarios Latinos y Designados, espera, es que este número aumente a 7.8 millones de latinos que salgan a votar por todo el país. 7.8 parece un adelanto, pero es verdaderamente una vergüenza cuando te das cuenta que registrados para votar y con capacidad de votar el día de hoy habría 25 millones de latinos. A los otros no les da la gana salir a votar, no sienten que esto les va a afectar, y simple y sencillamente hay una desidia y hay una indiferencia muy grande por todo este proceso. La gente está muy enojada con Barack Obama por todas las promesas que ha quebrantado. Hay mucha gente que se interesa por la política, se interesa por los asuntos, que lee y que sabe lo que está ocurriendo, y se da cuenta que este presidente en realidad no ha sido tan malo. Sin embargo, las apariencias y el hecho de que se le acuse de todo, hasta cuando llueve y no debe llover, se le acusa a Obama. Esto hace que la gente esté molesta con él. Y entonces los latinos, principalmente por la cuestión migratoria, podría ser que lo hicieran a un lado y que no quisieran votar ni para él ni para su partido, que es precisamente el problema que están teniendo los demócratas, no son tanto ellos. El nombre de Barack Obama no está en ninguna boleta de votación en el país en este momento, sin embargo, en espíritu está en absolutamente todo. Oye, Armando, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. Es un gran gusto estar con todos ustedes. Saludos, Raimundo, la próxima vez hablamos. Sí, el tiempo nos corta. Un abrazo, Armando. Armando Guzmán. Gracias. Oigan, muy importante lo que comentó Armando, lo que pasó en 1994 con Bill Clinton. ¿No es cierto? De hecho, se volvió como una política que tenía su nombre, era como el tercer riel, le llamaban, en donde Bill Clinton hizo una decisión de ser como el factor moderador entre los demócratas y entre los republicanos, que enojó, ¿te acuerdas? Y que enojó mucho a los demócratas porque los sentían hasta blandengue en ciertos temas que le interesaban a los demócratas en ese momento, pero que le permitió hacer una serie de cosas como negociar cierta legislación que de nuevo molestó mucho a los demócratas, pero le permitió poder gobernar por lo menos los últimos años de su presidencia, ¿no? Porque sacrificó el plan de salud. Exacto. Eso, sacrificar el plan de salud que lo llevaba Hillary Clinton. ¿De acuerdo? Sí. Es lo que le permitió la gobernabilidad. Sí. A diferencia de Obama,
que se mantuvo. Entonces, la gran diferencia entre los dos, que tiene que ver con la gobernabilidad de la presidencia de Estados Unidos entre Obama y Clinton, es que Clinton hizo un repliegue táctico. Y el repliegue táctico lo debió de haber visto Obama en el momento en que se levantó tanta oposición, porque era también muy fuerte la oposición a Hillary Clinton, donde el 75% de quienes se oponían nunca habían leído el programa de salud. Era un asunto de propaganda, de medios, era un asunto político, no en sí mismo del plan de salud. Bueno, el Obamacare es uno de los factores que tiene muy en entredicho y muy acosado. Que es increíble, a Barack ¿no? Obama. Ahora, en términos de preocupación, sí destacaba en las mediciones como una de las principales preocupaciones. Yo creo que el problema fue incluso de orden mecánico, es decir, que durante 2 días el sitio de internet donde te tenías que registrar no funcionara, generó una pues impaciencia y sensación de que las cosas no funcionaban mucho más allá de lo que realmente estaba pasando. Pero es increíble, o sea, cómo algo tan pues práctico, cotidiano como un sitio de internet y registrarte te puede crear esa imagen, ¿no? Y de ahí se toman los republicanos también a nivel discursivo para atacar, es decir, fue la excusa que les dio el presidente Obama para atacar el tema de la reforma de salud. Oigan, como ya les decíamos, hoy se lleva a cabo estas elecciones, no solamente por el control del Congreso de los Estados Unidos. Veamos, este mapa muestra los estados que van a elegir a sus representantes de acuerdo con los últimos sondeos. Los republicanos ganarán entre 6 y 9 plazas, las suficientes para obtener la mayoría del Congreso. Vean este mapa. Es interesante este mapa porque aquí ya vemos lo que está pasando en el Congreso. Aunque en este momento hay 199 demócratas y 233 republicanos, se está hablando que el número de republicanos podría subir a 228, un poco más, y podría reducirse el número de demócratas que son representantes congresistas, ¿no? Y ahí hay como 24 que están entredicho, pero la mayoría de los sondeos nos dicen que podrían, se asume que podrían ser republicanos. ¿Qué tienes tú? Ahora, lo interesante de lo que dijo Armando, que viene en las notas prácticamente en los últimos 3-4 días, es que precisamente Luisiana y Georgia podrían no decidirse. Sí. Y eso hace que eso es para el Senado. Quede en entredicho. Y estos 6 senadores que necesitarían los republicanos para darle la vuelta, puede que se queden en el margen, por esos 2 estados. Y también es tan impopular Obama en este momento aún entre los demócratas, que están hablando que en algunos aspectos de esta legislación... Pero ha subido su nivel, ¿no, Paco? No, marginal. Marginal. Ahora lo grave es que no hay una correlación perfecta entre tu nivel de aprobación y tu preferencia electoral. Es decir, él se corrigió, pero la preferencia por los demócratas no. Entonces, pues te sirve de poco, ¿no? Aún si solamente jala negativos, no positivos. Así es. Y otro elemento que hay que contabilizar ahí es el nivel de intensidad. Es decir, tú puedes tener niveles de acuerdo o desacuerdo, en general, en el agregado, pero la intensidad es otro elemento. Eso se refleja también en quién sale a votar el día de hoy, porque la intensidad de ese enojo en contra de Obama sí está empujando a que mucha gente salga a votar. Y aquellos que están un poco molestos o que de una forma u otra sí se han beneficiado, por ejemplo, de Obamacare, no tienen esa misma intensidad de salir a votar o a defender el ideal demócrata. Yo creo que tenemos que irnos a lo de Abarca. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos que ir más allá. Hay muy poca información, pero ese es el gran tema. La relevancia. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no nos vamos a un corte y regresando vamos a volver a... Porque hay varias cosas sobre el tema que son muy importantes. Ya están saliendo mucha información. Lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo y tenemos muy poco tiempo. Ok, vámonos a un corte y regresamos. Y vemos cómo puede... Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La integran 195 países y 9 miembros asociados.
tiene más de 50 oficinas fuera de su sede en París. El dato útil para comentar en el café. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A nosotros sí nos cumplieron. Gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, cada día se recuperan más espacios públicos para la sana convivencia de los mexiquenses. Construimos 23 plazas Estado de México. Hemos recuperado casi 80 espacios en las comunidades. Y estamos próximos a abrir 32 plazas Estado de México más. Con más lugares para hacer deporte, nos están cumpliendo. En el Estado de México, cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Van a venir por ti, Bárbara. La vida siempre presenta. La comunidad científica está desconcertada por ese estado de trance que parece caracterizar a los atacantes. Nunca antes los muertos han estado tan vivos. La noche de los muertos vivientes. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Yo sí tengo crédito. Crédito Fonacot. Gracias a mi tarjeta Mujer Fonacot, compré los útiles escolares de mis hijos. Con el programa Fonacot para desastres naturales, recuperé mis bienes. Con Credimoto Fonacot, llego más rápido y contamino menos. En efectivo o con la tarjeta Fonacot Mastercard, Fonacot es tu acceso al crédito. Fonacot. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que en los próximos días convocará a los poderes de la Unión, a las fuerzas políticas del país y a la sociedad civil para que juntos emprendan medidas institucionales a fin de evitar que hechos como los de Iguala Guerrero vuelvan a ocurrir. Para que unamos esfuerzos en favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad. Independientemente del curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Además, el mandatario mexicano dijo que da la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los diferentes partidos políticos y representantes de la sociedad civil por lo ocurrido en Iguala Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre, donde murieron 6 personas, 20 más resultaron heridas y 43 permanecen desaparecidas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, ¿qué es interesante en esto? Que no se puede apreciar a nivel de televidentes, no se puede apreciar si no tenías información directa. Esto que dijo el presidente no estaba en el discurso. El discurso era totalmente sobre los reglamentos, era un asunto más financiero y en un momento determinado él se apartó del discurso, el discurso lo estaba leyendo en el teleprompter y lo que hizo fue volver a tocar una vez más el tema de los normalistas desaparecidos y dijo exactamente lo que nos está señalando. Va a convocar un pacto social que me recuerda mucho el 21 de agosto del 2008. Sí. El presidente Felipe Calderón convocó a un pacto social con acuerdos nacionales en seguridad, justicia y la legalidad. Este pacto, este acuerdo marco, tenía 74 acciones. Depurar policías y depurar también las instituciones de procuración de justicia. Eran los dos puntos centrales. ¿Qué pasó del 2008 a la fecha? Todo empeoró. Sí. Entonces, vamos a hacer un nuevo pacto de seguridad bajo condiciones mucho más adversas que las que había en el 2008. Esto nos lleva
a establecer responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas recaen directamente en la clase política, que lejos de hacer algo, lo que hicieron fue enturbiar y vincularse los partidos políticos por omisión o comisión. Ya lo veremos con Abarca y su esposa, con delincuentes. Es que mira, este tema de crear el pacto empezó casi como una semana en el evento, el fin de semana en el evento. Los empresarios y luego los oportunistas partidos, retomaron. Oportunista, que trae un verdadero problema de imagen y de legitimidad, lo toma. Entonces, te digo, yo creo que sí se tiene que hacer un acuerdo nacional, pero a final de cuentas, también hay que decirlo así, la responsabilidad de la seguridad del país recae en los gobiernos. Y hay diferentes responsabilidades. Yo creo que sí puede haber participación del empresariado, sí debe de haber una participación de la rama la legislativa, la judicial. Yo creo que sí, pero a final de cuentas, lo que sucedió en Iguala no se resuelve con un pacto. O sea, lo que sucedió en Guerrero no se resuelve con un pacto. Lo que está sucediendo en Tamaulipas no se resuelve con un pacto. ¿Qué ayuda a resolver cuestiones como los de Iguala? ¿Qué dice el presidente? Que no se vuelva a repetir lo de Iguala. A ver, ¿qué es lo que con la captura de José Luis Abarca y de su esposa realmente nos lleva hacia arriba? Pero platiquemos de esto en unos minutos más. De hecho, tenemos una nota, nos prepararon una nota sobre la detención del exalcalde, porque no es alcalde, es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Veamos. Esta madrugada fue detenido el expresidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. De acuerdo a las primeras versiones, la captura se realizó en una casa de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, en una operación encabezada por fuerzas federales. La pareja se encontraba prófuga de la justicia desde el pasado 29 de septiembre. Están acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero solicitó una orden de aprehensión en contra de Abarca por el homicidio en agravio de 6 personas que fueron asesinadas el 26 y 27 de septiembre. La PGR ofreció $1,5 millones de pesos a quien brindara información que permitiera su captura. ¿Qué elementos son los que faltan? Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y la detención del exalcalde de Iguala y su esposa fue confirmada vía Twitter por José Ramón Salinas, director de información de la Policía Federal. Se conoce que el exfuncionario ya se encuentra declarando en las instalaciones del Aceido. Esto desde las 2 de la mañana empieza a surgir más información. Qué útil puede ser Twitter en estos momentos. Empieza a circular hacia las 4 de la mañana. José Ramón Salinas confirma 4:49 de la madrugada. Pero realmente las alertas dentro del gobierno federal de que había sido capturado empiezan ya a correr hacia las 3 de la mañana. Cuando digo las alertas no es que se enteran, sino ya los segundos niveles, los que no están realmente en la parte operativa, que fue, como decíamos en un principio, entre la 1 y las 2 de la mañana. Este es un trabajo de inteligencia junto con el CISEN que se llevó varios días, que no está precisado, porque hay reportes de que José Luis Abarca y su esposa fueron vistos en Puebla. Y aparentemente, de acuerdo con la primera información que circuló ya hace varios días, de Puebla iban a Veracruz, en donde aparentemente, decían funcionarios federales, los iban a ayudar a huir del país por vía marítima. Las autoridades federales, pues sí, catearon casas en Puebla y en Veracruz, pero no estaba, cuando menos la información que se tiene es que no estaba en ninguna de estas casas José Luis Abarca ni su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien las autoridades identifican como la jefa de plaza de Guerreros Unidos, esta banda criminal que rompió con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva en el 2011. Ahora, los detalles de cuál fue el procedimiento de huida.
qué es lo que sucedió en sus pláticas con el gobernador Ángel Eladio Aguirre en esos primeros momentos después de del asesinato de 6 personas y del secuestro de cuando menos 43 normalistas de Ayotzinapa. Y con el liderazgo del PRD, porque exactamente. Entonces, vamos a ver primero las razones por las cuales, según el gobernador, el ex gobernador Ángel Eladio Aguirre, le dijo: aquí no pasa nada. También no hay que olvidar que sigue prófugo quien era el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Vázquez, de Seguridad Pública de Iguala, quien tenía a su cargo precisamente la Policía Municipal, que participó con los criminales en un acto criminal. Y aquí la redundancia es deliberada. Ahora, ya entonces están declarando después de que les hicieron exámenes médicos, y las primeras informaciones sobre estos exámenes médicos es que están bien. Ahora, el comunicado del presidente en este contexto no tiene otra lectura. Es decir, lo que la gente pues demanda en general, ¿no? Prensa, opinión pública, es algo de certidumbre. Este evento da un poco de certidumbre más allá de para dónde vaya la investigación. Yo creo que sí, aunque en el momento en el cual el presidente hizo este anuncio, no se conocía. Sí, pero se lee hoy. El contexto en el cual lo dijo es lo que hubo ayer en Guerrero. Chilpancingo se paralizó, siguen tomadas más de 20 presidencias municipales, porque que no se nos olvide, la situación en Guerrero es de una absoluta ingobernabilidad. Y el movimiento convocó a mañana, ¿no? A un evento. Ahora, lo que daría más certidumbre sería que pudieran identificar dónde están estos muchachos, o sea, lo que queremos, que es... La captura no te lleva en automático a esto. La Procuraduría General de la República tiene algunos indicios que puedan llegar a descubrir qué ha pasado con ellos, porque hasta este momento creo que no podemos decir que están muertos. Lo que podemos decir perfectamente es que están desaparecidos, que no se les encuentra. Entonces siguen trabajando sobre esto. Lo que sí puede llevar de manera muy importante a descubrir en el caso de la captura del matrimonio es sus ramificaciones políticas, también para poder ver qué tanto participaban de una manera orgánica, financiera con el PRD. Pero ¿por qué no vemos un perfil de José Luis Abarca? Tenemos un perfil, nos prepararon un perfil aquí los compañeros. Veamos. José Luis Abarca inició su carrera política junto a Lázaro Mazón Alonso. En 2011 se postuló como candidato del PRD al municipio de Iguala Guerrero y asumió la administración municipal en 2012. Abarca recibió el apoyo de la dirigencia nacional perredista y del exsecretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso. Desde el inicio de su gestión, se registraron acusaciones graves en su contra. En junio de 2013 fue asesinado uno de los líderes sociales de esa localidad, Arturo Hernández Cardona. El exedil fue acusado por este homicidio. Con la ayuda del secretario. El testigo dice, el secretario lo agarró a Arturo. José Luis Abarca le dio un escopetazo. José Luis Abarca Velázquez está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Marco, el MP, y Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, asesinados en 2009 por presuntamente traicionar al entonces líder de los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán, alias El Barbas. En las redes sociales fue difundido un video donde la suegra de Abarca Velázquez supuestamente confirmaba sus vínculos con la delincuencia organizada. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y también lo que se maneja en redes con respecto al territorio en donde fue encontrado José Luis Abarca y su esposa Iztapalapa, inevitablemente ligado al PRD, inevitablemente, como dicen, ligado al tema de los chuchos, Morena, Movimiento Ciudadano y demás. Es decir, también la cuestión política inevitable de la zona en donde estaban te genera este tipo de cuestionamiento. Sí, ya sea que sea justo o injusto, porque seguramente vamos a empezar a escuchar reacciones por parte de nuestros amigos del PRD o de Morena, pero la realidad es que... Del otro lado. O sea, la manera como va a ser la paliza en términos de imagen, y es un asunto de percepciones, porque puede haber sido simplemente una casualidad, puede haber sido una desesperación, puede haber sido donde alguien retó la casa. O sea, pueden ser todo tipo de situaciones
que en muchos casos que ni siquiera tienen una vinculación política, pero el hecho, como dicen, por proximidad, el hecho de que sea en Iztapalapa, el bastión de la izquierda. O puede ser que simplemente es grande Iztapalapa. Es decir, que la formación de los dos millones de Iztapalapa era una de 5. Tantas cosas, pero digamos, esto va a ser una referencia, por supuesto, en términos de percepción. Sí. Pero la parte toral, me parece, de toda esta, de su captura, son sus ramificaciones políticas. Es qué tanto dinero, por ejemplo, metieron a campañas políticas, a qué campañas políticas metieron, cuál era su relación sólida en este momento. Estábamos viendo que la información arrancó con, el perfil arrancó con su vinculación con Lázaro Mazón, que era el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, aunque en esta parte donde hay tantos matices, también es cierto que en los últimos tiempos, o particularmente al ir Lázaro Mazón por Morena y dejar el PRD, se distanció de Abarca. Entonces, ¿quién es el hombre más cercano de la izquierda a Abarca? No es Lázaro Mazón. Hoy en día es este diputado de Nueva Izquierda, Sebastián de la Peña. Sebastián de la Peña, ¿quién dijo? En el momento en que estaba toda la crítica a Abarca por lo que había sucedido en Iguala, en una declaración pública afirmó: José Luis Abarca tiene todo el respaldo de mi corriente política. ¿Qué corriente política es esta? Nueva Izquierda, que tiene el control burocrático del partido. Lo que yo no entiendo es cómo fue que el hermano de Lázaro Mazón lo pusieron como sustituto de Iguala por cinco horas y luego renunció. O sea, Iguala, hay que recordar, no tiene presidente municipal en este momento. Pero espérame, hay una explicación legal. Era el único de los posibles aspirantes que tenía la documentación. Entonces, no había... Espérame un segundo. Tenía que asumir. Es un trámite legal. Entonces, al asumir, pues evidentemente tiene que pedir licencia porque era imposible que pudiera gobernar. Vamos, es un asunto de leyes. Se te olvida a ti que eres abogada que hay leyes y que se tienen que llenar los trámites, porque de otra manera lo que estaríamos viviendo es una dictadura. Entonces sí tiene que haber un procedimiento jurídico, por más grotesco que parezca, como es este caso. Grotesco, podía haber renunciado. Él podía decir, yo no puedo ser porque hay un conflicto de interés, no quiero que me metan en la pidió licencia, pero no tenía que llenar. ¿Sabes qué sucedería? Antes podía haber dicho que no. Porque sí, ¿por qué? Porque tiene que llenar el trámite legal. Raimundo. Ese es el trámite legal para que entonces, una vez que se hace el trámite legal y solicita licencia, y tardó 5 horas porque el papeleo no es automático, no es un asunto haber que dicho desde un inicio, yo te genera no una puedo crisis, te genera una crisis más de lo que legal, hay ahora. una crisis legal. Lo que no necesitas es una crisis legal adicional. Ya sí, hay una es un crisis. trámite, es un trámite. No era más que un trámite. Con lo que creo que, más allá de la parte legal, lo que estaría implicando esta captura es que apenas estamos empezando con la historia de las responsabilidades políticas. Aquí ya entramos en otra línea, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Ya no va a ser un tema perceptual y especulativo, va a ser un tema declarativo, casi judicial. Pero finalmente esas relaciones de las cuales estás hablando va a haber algún tipo de evidencia. Es muy interesante porque yo no sé si la PGR va a entrar en ese tipo de interrogatorios, quiénes eran tus vínculos políticos. Yo no estoy segura, porque en términos reales eso no importa para la investigación de la responsabilidad que tenía Abarca en la muerte de estos. Yo no sé si van a entrar en eso, que eso es la parte preocupante, porque lo que probablemente vamos a seguir en el proceso de especulación, en donde cada quien va a decir, nosotros no teníamos contacto, nosotros no lo financiamos, hay fotos de Abarca con todo mundo, incluyendo con el presidente, o sea que eso es un poco la defensa que ha usado Andrés Manuel hasta el momento. Entonces, sí, yo creo que sí vamos a encontrar
encontrar más información, pero no estoy segura si los vínculos políticos se van a ver reflejados en esas interrogatorios. No son relevantes, no ¿verdad? son. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera hay que tomar en cuenta esto. Creo que Andrés Manuel López Obrador cometió un error dedicándole tanto tiempo a la defensa de una fotografía. Me parece que los temas están en otro lado. Y también creo, como tú dices, que no es un interrogatorio, no es un interrogatorio para saber quién es tu protector político, porque esa no es la investigación. Pero lo que interesa, lo que debe de interesar a la Procuraduría, que es lo que va a suceder, es tratar de establecer, tratar de probar a través de las declaraciones la acusación. Entonces, la Procuraduría lo que tiene que hacer en el interrogatorio es la construcción de un caso sólido para que en el momento en que se presente ante el juez la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, entonces se le otorgue. Y una vez que se le otorgue, que es lo que va a suceder, que en la ampliación no se le caiga el caso. Entonces tiene que probarlo y esta parte de la probatoria tiene que tiene que armarse ya el caso a partir de la información que tienen, que deben de tener ya mucha información derivada de los 56 detenidos que tienen en este caso, y que mucha de esta información se va a ir preguntando en el interrogatorio a la pareja, porque hay muchas de las preguntas que ya se van directamente en donde los puedan vincular o no. Yo supongo que el hecho de que hayan sido capturados obedece a que están indiciados en las averiguaciones previas. Es decir, que ya hablaron de ellos varias de las personas que están detenidas, porque simplemente, bueno, y también podrían puede estar capturados para decir, bueno, ¿por qué usted dijo que no pasaba nada? Claro, pero esta es una declaración que hace Ángel Eladio Aguirre, quien tendrá que ser llamado a declarar para preguntarle, a ver, usted díganos qué sucedió esa noche. Entonces, que es un poco la lógica de los interrogatorios. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Va a decir, bueno, yo le hablé, o sea, a mí me dijeron, a la 1 de la mañana, estoy hablando de una cronología que es muy arbitraria, a la 1 de la mañana me hablaron por teléfono, me reportaron, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que había una balacera en Iguala. A esa hora me comuniqué con el alcalde y el alcalde me dijo, yo no tengo reporte de nada. De cualquier manera me siguieron llegando reportes y entonces yo mandé a mi secretario de Salud, Lázaro Mazón, y a mi secretario de Seguridad Pública a Iguala, quienes fueron y a las 3 de la mañana que iban llegando a Iguala vieron que no podían llegar porque había autobuses bloqueando la carretera. Entonces, todo esto tiene que ir siendo cotejado con las declaraciones, pero para que esto pueda existir en el expediente, lo que estoy diciendo, pues tienen que llamar a declarar al exgobernador Ángel Eladio Aguirre para que aparte de ahí pueda haber otro tipo de preguntas para el exalcalde. ¿No? Y el hecho de que antes se detenga al principal sospechoso, antes de que se encuentre o se tengan indicios de dónde están los 43 normalistas. Porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes porque inclusive pueden ellos no haber ordenado, pueden haber ordenado lo que fuera, pero no ordenado. Sería como un poco difícil pensar, oigan, y llévenlos a tal lote. O sea, no, esto no... o a tal cueva, o a tal... Sí, esto no resuelve el caso de la desaparición de los normalistas, contribuye, en términos de información, a ir achicando... Pero sí es muy interesante lo que tú estás insinuando. A ir achicando para decir, a ver, y de veras, ¿dónde había más cuevas, dónde había más fosas, dónde había todo esto? Pero en términos, en términos investigativos creo que tienes toda la razón. Pero lo que tú estás insinuando es que va a haber mucha más presión para que digan dónde están los muchachos. ¿Cómo es posible que llevan más de 50 detenidos? Detuvieron al alcalde, a su esposa, y hasta el momento no saben dónde está. Es que se ve el gobierno muy inepto. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que quien puede saber en dónde, qué pasó con ellos, es el jefe de Seguridad Pública. Es el jefe de Seguridad Pública, pero al mismo tiempo, si creo que el jefe de Seguridad Pública lo sabe, pues también creo que algunos de esos 56 personas tendrían que saber. O sea, no puede ser que de las 56 personas no haya una que no te diga, los llevamos aquí. Lo que me hace siempre sospechar que pudieran no estar muertos. Porque dices, bueno, si todo esto
te ha llevado a ningún lado. Bueno, ojalá y no estén muertos. O sea, no lo sé, pero vamos, esto que estoy diciendo ni siquiera es una hipótesis, es como un pensamiento en voz alta. Una esperanza. Un pensamiento en voz alta de estas cosas que me parecen muy extrañas. Ahora, lo que es cierto es que va a subir la demanda informativa. Sí, va a subir y muchísimo. En pro de la certidumbre. Sí. Oigan, nos vamos, mañana les vamos a dar informe detallado sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.